Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge que hay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Guerra de números y lecturas de lo sucedido el viernes frente a la valla fronteriza de Gaza con Israel. El ejército israelí pretende intercambiar los cadáveres de terroristas abatidos el viernes por los de soldados retenidos por Hamás. Reacciones de Turquía, Francia, la Autoridad Palestina, Estados Unidos y Reino Unido. Un dron israelí se estrella por un desperfecto en territorio libanés. Estos son los titulares de hoy. Después hablaremos con Raquel en la agenda cultural. Hablamos ahora de las protestas que siguieron el domingo en la valla fronteriza entre Gaza e Israel por tercer día consecutivo y 3 manifestantes al norte de la franja de Gaza resultaron heridos en las piernas. Se trató de protestas ya esporádicas de grupos reducidos que se aproximan a la frontera, no como la movilización masiva del viernes convocada como Día del Derecho al Retorno, en la que participaron más de 30.000 personas y en la que, según informaciones palestinas, el ejército israelí abatió a 15 personas. 1.400 resultaron heridas, 758 de ellas por armas de fuego y el resto por pelotas de goma e inhalación de gases lacrimógenos. Israel ha reconocido haber matado a 10 terroristas identificados como tales, a pesar de mezclarse con los civiles que portaban armas o estaban a punto de cometer un atentado, miembros de las facciones militarizadas de Hamás y Yihad Islámica. Naciones Unidas y la Unión Europea han pedido una investigación independiente de los hechos, pero Israel afirma que actuó de manera correcta. Estados Unidos bloqueó un proyecto de declaración del Consejo de Seguridad de la ONU que instaba a la moderación y pedía una investigación de los enfrentamientos. Del lado contrario, el presidente turco Erdogan tachó de terroristas al Estado de Israel y a su primer ministro Benjamin Netanyahu por la violencia exhibida, calificando de masacre lo ocurrido el viernes en la franja, a lo que Netanyahu respondió a través de Twitter con un mensaje en el que aseguró que el ejército más moral del mundo no recibirá lecciones de alguien que lleva años bombardeando población civil indiscriminadamente. El primer ministro israelí aprovechó para recordarle a Erdogan la reciente operación en el cantón kurdo de Afrin, en el norte de Siria, que ha sido ocupado por las fuerzas turcas tras una dura ofensiva. Hamás quiere mantener las protestas a lo largo de toda la valla hasta el 15 de mayo, día de la Nakba, o la catástrofe, es decir, la creación de Israel hace 70 años, de acuerdo a la decisión adoptada por Naciones Unidas. El ejército israelí ha delimitado una zona de 300 metros desde la línea divisoria hacia el lado palestino, donde prohíbe el tránsito y que está vigilada por francotiradores. Sí, estamos seguros de que durante este fin de semana ustedes han visto imágenes, titulares de masacres, de mareas humanas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, esto ya lo habíamos anunciado porque Israel ya lo sabía y era una organización que se venía llevando a cabo desde hace meses, preparando desde hace meses en Gaza, pero que a la luz de la situación humanitaria que está pasando la Franja de Gaza, pues ha contado con incluso más apoyos de los que suelen tener lugar en otras convocatorias como esta. Empecemos por el propio nombre del Día del Derecho al Retorno, porque esto es importante. Lo que ellos vienen a reivindicar es, y lo van a hacer, por eso están convocando estas manifestaciones, especialmente todos los viernes. Tendremos, como se dice popularmente, mambo todos los viernes hasta el 15 de mayo. ¿Por qué el 15 de mayo? Porque ese es el día de la creación del Estado de Israel hace 70 años. Es decir, lo que vienen a reivindicar no es lo que la gente comúnmente piensa, que es la ocupación israelí en la Guerra de los 6 días, los territorios, entre comillas, ocupados, etcétera, etcétera, sino de que para ellos lo que se viene a reivindicar es la propia existencia del Estado de Israel. Y cuando hablan del derecho al retorno, es decir, el derecho a que los que salieron durante la Guerra de la Independencia en el año 48 vuelvan al sitio donde estaban antes, es decir,
donde ahora están los israelíes. Dar marcha atrás en el tiempo, el reloj, echar las manecillas para que giren en sentido contrario al menos 70 años y llegar a una situación en la que en Israel casi no había judíos. Recordemos que en el año 1948, cuando se declara la independencia, había 650.000 judíos. Luego, en un año llegaron una cantidad similar, pero era una cantidad casi igual de judíos y de árabes. Por eso las Naciones Unidas, unos meses antes, en el año 47, en noviembre, habían proclamado la partición del país en dos. Y así los llamaron, con estas palabras: un Estado judío y otro árabe. No dijeron un Estado que se llama Israel y que no puede ser judío, como ahora les cuesta tanto a las partes palestinas reconocer el carácter judío de Israel, ni tampoco llamaron al otro Estado un Estado palestino, porque esa palabra no la utilizaban los árabes para definirse como nación. Dijeron un Estado judío y un Estado árabe. Los judíos la aceptaron y el día que acababa el mandato proclamaron la independencia de Israel con gran jolgorio y alegría, sabiendo que había 7 ejércitos de países, todos los que le rodeaban, más otros países árabes un poco más lejanos que también aportaron sus ejércitos, no para invadir la parte de Israel, que ellos... No, era para matar a todos los judíos que vivían en ese territorio y echarlos al mar. Esa es la expresión, echarlos al mar. O sea, cuando se hace esta manifestación o esta serie de manifestaciones, esta cosa que se quiere vender como una especie de marcha reivindicativa, lo que se está haciendo es una reacción a la historia, volviendo atrás en el tiempo y decir: nosotros cometimos un error, que en el año 48 no quisimos aceptar un país palestino. Pues ahora volvemos a ratificar esa decisión, diciendo que todo esto, todo lo que hay entre el Jordán y el Mediterráneo, es tierra árabe, es tierra del Islam, y aquí no van a vivir los judíos. Y para demostrarlo vamos a salirnos de donde nos ha dejado Israel, porque Israel en el año 2005, y tras la multitud de conflictos que presentaban la gente de esta porción de terreno que se llama la Franja de Gaza, que ya en el año 77 el presidente egipcio, tras firmar la paz, o en el momento de firmar la paz con Israel, dijo que él no tenía ninguna reivindicación territorial porque la Franja de Gaza nunca formó parte de Egipto. La Franja de Gaza tampoco formó parte de ningún Estado palestino porque no existió en toda la historia, y esto habrá gente que le sienta mal, nunca existió un Estado palestino, nunca hubo una entidad nacional llamada Palestina. Lo que hubo es un mandato británico que es llamado Palestina, pero un mandato es decir que las Naciones Unidas le piden a un país que se haga cargo de una zona, y mientras tanto puede llamarlo Palestina como lo podían haber llamado Escocia del Sur o del Este. Da igual porque ese no era el nombre. Es más, todos los judíos que ya iban viviendo en esa zona desde el año 1918, del final de la Primera Guerra y el inicio del mandato británico hasta el año 48, que se fueron, pues todos tenían el pasaporte como palestinos, es decir, que palestinos eran tanto árabes como judíos. No existía el concepto de palestino relacionado con lo árabe. Los judíos participaron en la Segunda Guerra Mundial como voluntarios en la Brigada Palestina, así se llamaba la brigada del ejército británico, compuesta por combatientes judíos de esa zona del mundo. Aparte de todo esto, bueno, está la guerra de números. Pues yo durante todo este fin de semana estuve leyendo la cifra de 17 muertos. Luego hoy a la mañana aparecían 15 muertos y horas después se confirmaba la muerte de uno que había estado herido grave y dicen que ahora son 17. A mí me parece que se han saltado el 16, pero bueno, no voy a discutir los muertos
pueden ser 15, pueden ser 17, y siempre es malo que haya muertos. Ahora, Israel, la utilización que hizo para frenar a esta marea humana, que calculan entre 30.000 según las fuentes oficiales o 40.000 según los palestinos, que se venían como si fuera un tsunami hacia la frontera, pues los soldados repelieron este avance, especialmente con gases lacrimógenos y con balas de goma. Ahora, había también apostados algunos francotiradores. ¿Y qué misión tenían estos francotiradores que sí tenían balas reales? Evitar que se cometieran atentados terroristas. Es decir, que ya no es que salieran con cánticos, queremos que nos devuelvan nuestra tierra arrebatada, o que incluso prendieran una fogata o lo que sea, sino que, por ejemplo, sacaran armas y empezaran a disparar a los israelíes. Aquellos que sacaron armas o que avanzaron hasta la valla de protección y empezaron a cortarla, pues esto se considera un atentado terrorista. Y estos fueron eliminados de estas 16, 15 o 17 personas, al menos 10 de ellos son terroristas que ya estaban identificados como tales, y de los cuales Israel, a pesar de que se han quedado dentro de la Franja de Gaza, ha sacado una lista con nombres, apellidos, edades y sitios donde viven. O sea que se sabe perfectamente quiénes son, quiénes han sido, y todos ellos, estos 10, han sido terroristas, militantes activos del grupo Hamas, algunos del grupo Yihad Islámica, y que por supuesto no vestían ningún uniforme militar, pero que estaban allí mezclados entre la población civil para cometer atentados terroristas y tratar de romper la valla e invadir el territorio de Israel. Como es lógico, cualquier país tiene derecho a defender su frontera. Pero más allá de todo esto, los que están dando lecciones de moral y de investigaciones independientes de los hechos, como Naciones Unidas y la Unión Europea, tendrían que revisar un poquito, no mucho, qué es lo que está pasando desde hace 7 años en Siria y por qué, ante las matanzas que diariamente se producen allí, con muchísimos más muertos que en este caso, pues contra ellas no dicen absolutamente nada. Y una última referencia, el dato que dicen los palestinos, que hubo 1.400 heridos, de los cuales 758 por armas de fuego, es totalmente falso. No sé cuántos heridos habrán atendido, porque también el número de heridos, cuando los da solamente una parte, es difícil de creer. Yo no me quiero hacer equiparaciones, pero cuando aquí fue el 1 de octubre, famoso pasado, sobre la represión de las fuerzas policiales españolas, se atribuyeron algunos círculos independentistas la friolera de 1.000 heridos. Luego resulta que contabilizaban también la gente que llamaba a los servicios de sanidad y decían que estaban nerviosas, se habían puesto nerviosas viendo lo que pasaba en la tele. Así que no sé cómo contabilizan los palestinos, porque me fío muchísimo menos de ellos, por supuesto, que de los servicios sanitarios catalanes. Pero no pueden haber 758 personas heridas por armas de fuego. Eso lo puede asegurar cualquiera que conozca lo que es el ejército de Israel, porque si hubiera querido, tenían ahí a toda la gente y podían haber masacrado, barrido con la ametralladora o disparar unas balas de cañón, y esto se hubiera acabado mucho antes y seguramente exactamente con las mismas condenas que tiene ahora. Y no voy a seguir porque las otras 3 noticias también siguen hablando de lo mismo. El organismo militar israelí que gestiona los territorios ocupados informó que retiene los cuerpos de 2 manifestantes abatidos el viernes, armados con rifles, y que los devolverán a cambio de los cuerpos de israelíes retenidos en Gaza. A última hora también se ha informado de la detención de 3 palestinos desarmados que intentaban cruzar la valla fronteriza hacia Israel y que están siendo interrogados.
Bueno, ya veis, esto va a seguir con detenciones durante la semana y el día grande durante los viernes. Este viernes era especialmente sensible porque aparte era Pesaj y muchos soldados pues se quedaron sin celebrarlo por tener que estar allí haciendo frente a esta ola de propaganda política y de desesperación. En cuanto a los manifestantes que no se han devuelto de ellos los cadáveres, pues creo que Israel tiene todo el derecho del mundo a pedir que la gente del otro lado pues haga lo mismo, porque ahí tienen retenidos desde el año 2014 los cadáveres de 2 soldados que murieron en el operativo de hace 4 años casi, que tratan de negociarlos como si fueran para intercambiarlos con miles de presos vivos, coleantes y subvencionados por la autoridad palestina por crímenes de sangre, pero esta vez no va a ser así. Israel quiere poner cadáver, se paga con cadáver y nada más. Es decir, si quieren recuperar los cadáveres, que nos parece que sería lo más lógico que la gente pudiera enterrar a sus deudos, pues también los israelíes tienen derecho a hacer exactamente lo mismo. El gobierno francés instó a Israel a mostrar contención a lo largo de la frontera con Gaza y le recuerda su obligación de proteger a los civiles, ya que tienen el derecho a manifestarse pacíficamente. Macron instó a que las dos partes se sienten urgentemente a negociar para que se ponga en marcha la solución de 2 estados, la única medida que garantizara una coexistencia pacífica y estable. La autoridad palestina, por su parte, acusó a Estados Unidos y Reino Unido de obstruir los esfuerzos palestinos y árabes para persuadir al Consejo de Seguridad de la ONU de que emita una resolución de condena a Israel por los 15 muertos palestinos. El portavoz del Ejército de Israel recordó que la infiltración en otro país soberano es algo que ningún país tolera. Los enfrentamientos del viernes han sido los más letales desde la guerra de 2014. El ejército israelí afirmó que los manifestantes lanzaron bombas incendiarias y neumáticos en llamas hacia los soldados y que hubo un incidente en el que utilizaron armas de fuego. Durante la noche se produjeron 3 lanzamientos de proyectiles desde el enclave hacia Israel, aunque no alcanzaron su territorio. Bueno, esto es lo que vendríamos a decir el capítulo de reacciones, aunque habíamos hablado ya de la reacción de Erdogan dando clases de moral al ejército de Israel, llamándolo terrorista, cuando él acaba de hacer un genocidio en la zona kurda de Afrin. Bueno, ahora Francia. Bueno, nosotros pensábamos que con Macron algo había cambiado en Francia, pero ya la semana pasada, cuando hubo este atentado terrorista, vimos cómo les tardó en reconocer y cómo el asesinato de una señora de 85 años sobreviviente de Auschwitz, que fue asesinada por 2 personas que no se dieron a conocer más datos, y aquí dijimos esto huele a yihadismo, y yo sigo oliendo cada vez más fuerte porque la hija dijo: lo que no lograron los nazis lo han logrado los islamistas, es decir, que las que lo mataron, este crimen antisemita, que no ha reconocido como tal de momento, o por lo menos no se habla de ello en la prensa francesa. A los franceses les importa mucho qué es lo que pasa en Gaza, pero no lo que pasa en su propia casa. Y de pronto Macron dice, instan que se sienten urgentemente a negociar las 2 partes. Y vamos a ver, ¿quiénes son las 2 partes? ¿De qué están hablando? Las 2 partes son Israel y Hamás, que gobiernan Gaza, que jamás lo que quiere es la desaparición de Israel, no reconoce a Israel, dijo que jamás se sentaría a negociar con Israel y jamás lo ha hecho en los años que lleva de existencia. Israel y la autoridad palestina, cuando la autoridad palestina a los de Gaza los tiene sometidos a un hostigamiento que les quita el agua, les quita la electricidad, no les paga los salarios. Israel, ¿con quién va a hablar? ¿Con quién puede hablar? Israel ha llevado muchas ofertas desde los años 80, se ha sentado a negociar la paz en bastantes ocasiones, en muchas ocasiones en donde, en cuanto
o había algún líder que tenía la más mínima intención de negociar y nunca ha llegado a ninguna parte, porque aunque se cediese todo, hasta parte de la soberanía de la propia ciudad de Jerusalén, con la última oferta en Anápolis, pues siempre se estancaba en esto del derecho al retorno. El derecho al retorno del que hablábamos en la primera noticia, es decir, que demos la vuelta atrás a la historia, o no olvidémonos de todo y que los judíos se vayan de Israel y que vuelva a ser un país habitado únicamente por árabes, que en realidad nunca lo fue, porque por ejemplo Jerusalén siempre fue una ciudad con mayoría judía en todas las épocas. Bueno, aparte de esta situación de Francia, la autoridad palestina, por supuesto, tirando balones fuera, dice de que Estados Unidos y Reino Unido son los que han impedido que se emita una resolución de condena, cuando ellos no han pedido ninguna resolución de condena, por ejemplo, cuando en Siria han masacrado los campamentos de refugiados palestinos. Es que es increíble. Estamos hablando, yo entiendo de que 15 vidas humanas, o 17, me da igual, son muchas, pero vamos a ver también aquí, en este puente de Semana Santa en España, han muerto en las carreteras el doble de esta gente. Y nadie va a condenar en Naciones Unidas al ministro de Transportes español por su conducta inmoral, permitiendo que la gente se muera. La gente está siendo dirigida hacia un lugar peligroso, que es la frontera, una frontera muy caliente y para la cual incluso, aparte de todas las advertencias, se tiran botes de gases lacrimógenos para que no avancen de allí, y siguen avanzando, y algunos con armas. ¿Qué es lo que espera el mundo que haga Israel? Que se cruce de brazos y diga, no podemos dispararle, no sea cosa que vayamos a herir a alguno, dejemos que nos maten. Un avión no tripulado de la Fuerza Aérea de Israel se estrelló en una zona abierta del sur del Líbano como consecuencia de un desperfecto. Sin embargo, se señala que no hay riesgo de que se haya filtrado información. El canal de televisión Al-Manar, órgano del grupo terrorista libanés chií Hezbollah, destacó que un segundo avión espía israelí lo atacó con un misil guiado, lo que resultó en su destrucción. Bueno, esta es una noticia que viene de otro frente que no tiene nada que ver con lo que pasa en Gaza, aparentemente, pero que lo que nos dice es lo siguiente. Israel sigue muy atento y muy vigilante a lo que está pasando en otra frontera muy caliente, que es la frontera con el Líbano y con Siria, en donde el enemigo declarado, bélico y armado hasta los dientes se llama Hezbollah. Se calcula, ya lo hemos repetido, que Hezbollah tiene más de 100.000 misiles almacenados cerca de la frontera. Esto lo convertiría en la fuerza militar más importante de todo el continente, con más potencia de fuego que todo el continente europeo junto, si exceptuamos a Rusia, ¿no? Es que es increíble, pero es así. Así que bueno, aquí ha pasado un pequeño desperfecto. Los que han dado la noticia no es un canal de televisión del cual nosotros nos fiemos, pero no descartamos que este avión haya caído, como dicen ellos, por el ataque de un misil de otro avión israelí, que haya habido ahí un malentendido electrónico, entre los dos aparatos no se hayan reconocido y el misil haya impactado en uno de ellos. Si es así, si impactó en él un misil, poco quedará para recoger. Si no es así, pues habrá que ir a recoger y los israelíes se encargarán de llegar a esa zona, incluso si está dentro del territorio libanés, para que no se hagan cargo de los restos de este aparato, que aunque ellos dicen que las tecnologías están a salvo, todo lo que podían sacar de conclusiones de este aparato, pues no tiene mayor importancia informativa o de inteligencia para el grupo Hezbollah. Finalizamos en este punto la primera parte de las noticias. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda.
Entramos ahora en la segunda parte de las noticias de hoy. Raquel, ¿qué tal? Hola Alex, muy bien. Espero que todos estén disfrutando de Pesaj y que estén escuchando Radio Sefarat también. Esperemos que sí. Y tal vez estén viendo de fondo alguna película de Stanley Kubrick, no lo sabemos, pero lo traemos hoy aquí a Radio Sefarat porque se cumplen 50 años de su estreno. 2001, del estreno de 2001, Odisea en el espacio. Sí, o una Odisea en el espacio, depende de los países el título. Bueno, una película que no ha envejecido, o sea, que se ve una y mil veces. No sé si la logramos entender alguna de esas veces que la vemos, pero bueno, es una película que ya forma parte de la historia del cine. Tardó 4 años en hacerse, les vamos a contar algunos datos curiosos. Costó 10 millones de euros. Hoy en día lleva ganados 153 millones. Kubrick ganó el Oscar por los efectos especiales, pero no como mejor director. Se lo arrebató Carol Reed por el musical Oliver. Ni siquiera 2001, Una Odisea en el espacio, fue nominada como película. Y aquel año de esta ceremonia de los Oscars se otorgó un premio especial al maquillaje que no recayó en la Odisea espacial con los simios recreando el nacimiento la secuencia del amanecer del hombre, sino en otra película con actores haciendo de primates, la también maravillosa El planeta de los simios, pero claro, que no firma Kubrick. El genial cineasta judío que dijo que su 2001 era una historia de mitología antes que de ciencia ficción, y citó como conceptos la inmortalidad biológica, el papel de las máquinas inteligentes y las entidades totalmente emparentadas con la concepción tradicional que se tiene de Dios. Por lo que no es extravagante decir, dicen algunos críticos, que se trata de una odisea cósmico-biológica y una interpretación laica del Génesis. El cineasta buscaba construir una imagen científica de Dios. Hay cosas de 2001, Una Odisea en el espacio, que continuarán siendo siempre inescrutables, tenga 50 años o más. Pues así puede que sea una manera de que quienes no la hayan visto la vean, o quienes la hayan visto pues traten de buscarle significados diferentes o volverla a disfrutar. ¿Con qué seguimos, Raquel? Seguimos con el Festival Israel, que se lleva a cabo en Jerusalén. Este año se celebra la edición número 57 y es uno de los más importantes, ya saben, en el marco de la cultura local israelí. También celebra, como no, el 70 aniversario de la independencia del Estado de Israel, de la creación del Estado de Israel. Se desarrollará del 23 de mayo al 16 de junio de este año, y la apertura del festival se vincula con la escena del hip hop joven y lo unen a la Declaración de Independencia, ofreciendo una oportunidad para reflexionar sobre los valores fundamentales de la democracia de Israel. Hip Hop Land es una celebración inspirada en el pergamino de la independencia, con importantes agrupaciones locales y un evento de gala inaugural con 3 de las mejores divas de la música israelí actual, Miri Mesika, Dikla y Nasrin Quadri. Estos otros montajes van desde el estreno mundial de Batseva Dance Company, que siempre lo esperamos con impaciencia los amantes de la danza, con la coreógrafa Marlene Monteiro Freitas a la cabeza. También se estrenará el musical de Broadway sobre Rabbi Carlebach de la ópera Madame Butterfly en la piscina del Sultán, y destacamos también el concierto Crazy Day de música clásica en el marco de la temporada francesa en el Museo de Tel Aviv, porque también se cumplen 70 años de las relaciones entre Francia, Israel y el arte francés tiene una presencia destacada en este Festival Israel, que ya les decimos que comienza el 23 de mayo y acaba el 16 de junio. Muy bien, pues hip hop para mover las caderas y celebrar este festival en Israel. Ahora cerramos. Con más arte. En este caso es un arte reivindicativo, porque un artista judío, un judío norteamericano de origen iraquí, de raíces judías iraquíes, ha sido el responsable de crear e instalar en la Plaza Trafalgar de Londres, en Trafalgar Square, una réplica del mítico toro alado con rostro humano, esta deidad protectora propia de la cultura asiria.
la reconstrucción de esta antigua escultura iraquí destruida por ISIS. Recuerden que, que los de Daesh en 2015 destruyeron esta escultura que se situaba a las puertas de Nínive, al norte de Irak. Se establecía su antigüedad en 700 años antes de la era común. Lo destruyeron a tenor de su campaña de eliminación de elementos no islámicos dentro de sus territorios y para crear un elemento de propaganda poderosísimo, porque todos recordamos esa escena terrible de la destrucción de esta escultura. En este caso, el artista judeo-iraquí norteamericano ha reconstruido esta antigua estatua utilizando 10.500 latas vacías de jarabe de dátil iraquí. Pesa 6,6 toneladas y mide 4,5 metros de altura. ¿Por qué ha utilizado latas vacías de jarabe de dátil iraquí? Pues es también una denuncia, porque la situación bélica que sufre Irak desde hace tantísimos años, pues ha destruido industrias que en algún momento fueron muy prósperas, como la de exportación de este jarabe de dátil. Prósperas y que suponemos, ¿no?, que ayudaban a aquellas personas enfermas. Claro, por supuesto. Enfermas, ¿no? Es un dulce, ¿sabes? Vale, sí. Vale. Digo, no sé para qué sea. Al escucharlo como jarabe... Sí, no, es como un sirope. Un sirope. Sí, un sirope. Y que seguro que a muchos enfermos les viene muy bien, ¿eh? Esta instalación de esta estatua es parte de un proyecto más amplio para recrear más de 7.000 objetos saqueados del Museo de Irak o en sitios arqueológicos del país desde el año 2003, cuando el país entró en esta espiral de violencia que todavía no ha finalizado. La escultura es impresionante. No sé si estarán en Londres próximamente, pero si pueden buscar la imagen en internet yo lo haré en cuanto terminemos este informativo. Así lo cerramos con esta escultura reivindicativa que, como nos decía Raquel, está en Trafalgar Square, y quien esté allí, pues que la pueda ver en directo mejor, y si no, pues nada, a buscar en los buscadores de internet. Hasta mañana, Hasta Raquel. mañana.